Shalom, Luah Shana, calendario. Según la cronología del libro de Shemot, Éxodo, mes 12, año 5995. Del miércoles 18 de febrero al jueves 19 de marzo, 2026. Este mes, los días de reposo son los días martes romanos. Eso no hace santo a este día martes romano. Días de Shabbat, del mes 12, año 5995. Día primero, Rosh Hodesh Rishon. Éxodo 12:2, miércoles 18 de febrero. Primer brillo de la nueva luna. Día séptimo, primer Shabbat, martes 24 de febrero. Luna cuarto creciente. Día 14, segundo Shabbat, martes 3 de marzo, un día antes de luna llena. Día 21, tercer Shabbat, martes 10 de marzo, luna cuarto menguante. Día 28, cuarto Shabbat, martes 17 de marzo, luna menguante. Día 15 lunar, mes 12, luna llena. Génesis 1:14, Éxodo 2:2. Números 33:3. Del martes 3 al miércoles 4 de marzo al atardecer, 2026. Día 29, primer novilunio, mes 12. Es día de nueva luna. Es Hodesh en hebreo. Primera Samuel 20:24. No se debe contar dentro de la semana de 7 días, del martes 17 al miércoles 18 de marzo, al atardecer, 2026. No es Rosh Hodesh, y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Día 30, segundo novilunio, mes 12. Es día de nueva luna. Es Hodesh en hebreo. Primera Samuel 20:27 y 34. No se debe contar dentro de la semana de 7 días, del miércoles 18 al jueves 19 de marzo al atardecer, 2026. No es Rosh Hodesh, y menos Shabbat. Tampoco se cuenta dentro de la semana de 7 días. Día primero, mes primero, 5996. Rosh Hashanah, primer brillo de la nueva luna. Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Rosh Hodeshim Rishonim Hashanah. Principio de los meses, los primeros del año. Del jueves 19 al viernes 20 de marzo, al atardecer, 2026. Día 15 lunar, mes primero, 5996. Luna llena, Génesis 1:14. Éxodo 2:2. Números 33:3. Del jueves 2 al viernes 3 de abril, al atardecer, 2026. Con esto se entiende perfectamente, porque los días 15 del primero, 15 del tercero y 15 del séptimo mes fueron señalados Otot para cosechar los primeros frutos, en luna llena de los días 15, pues están más jugosos y listos para cosechar, y como mandamiento los primeros frutos fueran para el Creador del universo. Calendario lunar bíblico. Calendario de Israel, Luah Shana, según cronología escrita en el libro de Éxodo, desde Éxodo 12:2, como el primer día del año, del mes y de la semana, identificados por el primer brillo de nueva luna, la luna nueva creciente, hasta Éxodo 19:1, el día 15 del mes tercero, en luna llena, renovado en el Sinaí y ordenado por Eloá a Moshe, con el cual se guiaron los hijos de Israel por los desiertos durante 40 años. Y luego de entrar a la tierra prometida, se siguió usando, durante la época de los jueces, reyes y profetas,
hasta el exilio de Babilonia, cuando los judíos se asimilaron a nombres de meses paganos y cambiaron el Shabbat y los días de novilunio por el día de reposo babilónico, y que más tarde los llevó a utilizar el sábado en la invasión romana, como consta primeramente en la Torá y en Brit Hadasha, en los Besorot Evangelios, también en libro de Jubileos, libro de Enoc y hasta en la Enciclopedia Judaica. La finalización del Mishkan en el mes 12º. En este mes 12º ya se encuentra completa toda la obra relacionada con el Mishkan, y los hijos de Israel se preparan para estar purificados y recibir la presencia de Eloá, en un lugar sagrado y designado. Todo queda dispuesto según las ordenanzas divinas, incluyendo los rituales y los utensilios sagrados, marcando un momento único en la historia. Por primera vez, después de 100 años de cautiverio, Israel tendrá un santuario, donde la presencia divina habitará entre ellos. La consagración del Mishkan en el mes primero. Al mes siguiente, en el día primero del mes primero, del segundo año tras la salida de Egipto, el Mishkan es erigido finalmente. Éxodo 40:17. En este día trascendental se lleva a cabo su unción sagrada, comenzando desde el arca del testimonio, la menorá, los altares y todos los utensilios sagrados, necesarios para los rituales ordenados por Eloá. Además, Aarón y sus hijos los sacerdotes, y sus vestiduras sagradas, también son ungidos, quedando consagrados para el servicio divino. Este evento marca el inicio de la adoración en el Mishkan, estableciendo el orden sacerdotal y los sacrificios según lo establecido por Eloá, lo cual no significa que se estableciera un nuevo calendario. Moshe sube al monte Nebo y muere en el mes 12, después de haber andado 40 años por los desiertos. Deuteronomio 34. Desde el monte Nebo, Moshe ve toda la tierra prometida, pero no se le permite entrar. Eloá mismo ocultó a Moshe, y nadie sabe su tumba hasta hoy. El mes 12º. Un tiempo de preparación y transición. Se termina la construcción del Mishkan, y los hijos de Israel se purifican, para recibir la presencia de Eloá. En la historia de Purim, Esther y Mardoqueo se preparan para la redención del pueblo judío del edicto de Amán. En este mes 12 sucede el evento de la liberación del pueblo judío en Susa por intermedio de Esther. Esther 3:7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12, que es el mes de Adar. En el mes tercero, Sibán, el rey Asuero, reafirma el decreto de Mardoqueo y Esther, permitiendo que los judíos se defiendan. La obra de salvación comienza en el mes tercero, pero se materializa en el 12º mes, mostrando que el final de un ciclo es el inicio de algo más grande. El Mishkan. Israel pasa de ser un pueblo errante a tener una morada para Eloá, en medio de ellos. Purim. La casa de Judá pasa de estar condenado a la destrucción a ser liberado por la intervención divina, a través de Esther. Ambos eventos implican un proceso de purificación antes de recibir la salvación. La purificación y la salvación. En el Mishkan, todo el pueblo debía purificarse y santificarse para que la presencia de Eloá habite en medio de ellos. Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes, preparándose para servir en el santuario. En Purim, Esther se purifica y ayuna 3 días antes de presentarse ante el rey. Lo mismo hicieron los judíos en todas las provincias, entendiendo que la salvación del pueblo dependía de su entrega total. El pueblo también ayuna como una forma de arrepentimiento y búsqueda de intervención divina.
Así va a ser el proceso divino para nuestra salvación. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestro pasado. Hechos 15 del 19 al 21. Alejarnos del mundo para ser purificados. Vivir en obediencia, creyendo firmemente en el Mashiach y obedeciendo los 10 mandamientos de Eloá. Apocalipsis, Revelaciones 14, 12 y 24. El edicto de Amán y el plan de Esther. El verdadero significado de Purim. En este mes 12 ocurre el acontecimiento del edicto contra el pueblo de Israel, donde Esther, convertida en reina, elabora un plan para salvar al pueblo judío de Amán, un descendiente de los amalecitas. Aunque no hay ninguna mención en la Torá de que Adar tenga una festividad establecida por Eloá, le daremos la importancia espiritual correspondiente, comprendiendo cómo los planes de salvación del Creador del universo se manifiestan en este evento. Esther 3:7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12, que es el mes de Adar. ¿Cuál es la diferencia entre Pur y suerte? ¿Qué significa Pur? La palabra Pur aparece en el libro de Esther 3:7, donde se menciona que Amán echó Pur para determinar el día en que destruiría a los judíos. Viene del acadio purú, que significa lote o sorteo. En otras palabras, era un método usado en la antigua Persia para tomar decisiones aleatorias basadas en el azar, como tirar dados o echar suertes. Esther 9:24. Porque Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado destruirlos y echó Pur, esto es, la suerte, para consumirlos y acabar con ellos. En hebreo hay varias palabras relacionadas con la suerte. Pur, sorteo, echar un lote, tirar dados, se refiere al acto físico de seleccionar algo por azar. No es hebrea. Goral, destino, suerte asignada, lo que le toca a alguien. Se usa en la Torá para echar suertes, como aparece en Levítico 16:8. En cuando se echó suertes entre los 2 machos cabríos en Yom Kippur. Mikre. La palabra mikre significa casualidad o algo que sucede por coincidencia, para eventos que parecen fortuitos. Ruth 2:3. Y fue y llegó y espigó en el campo, en pos de los segadores. Y aconteció Micre que la parte del campo era de Booz. ¿Qué representa Pur en el contexto bíblico? Desde la perspectiva espiritual, Pur parece reflejar la idea de que los hombres creen controlar su destino mediante el azar, pero en realidad, Eloá tiene el control absoluto. Amán pensó que echando suertes podría destruir a los judíos, pero Eloá volteó su plan en contra de él. Este principio está reflejado en Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Eloá es la decisión de ella. La suerte. Goral en hebreo se echa en el regazo, pero de Eloá es la decisión. Esto significa que, aunque los humanos usen Pur para tomar decisiones, Eloá dirige el resultado. Lo mismo sucedió cuando los apóstoles, que deberían elegir el reemplazo de Judas, para que al recibir Ruach en Jerusalén estuvieran los 12 completos. Hechos 1 del verso 23 al 27. El evento de Purim muestra que lo que parecía azar, Pur, estaba en realidad bajo el control de Eloá, quien revirtió el decreto de Amán. Esto explica por qué Purim tiene un significado más profundo que solo recordar un evento histórico. No es un simple juego de azar, sino la manifestación de la soberanía de Eloá
sobre lo que los humanos creen que es casualidad. Cronología del decreto de Amán y la defensa del pueblo judío. Decreto de Amán para exterminar a los judíos. 13 de Abibi, Nisán para los judíos. Contradecreto del rey Asuero, permitiendo la defensa judía. Día 23 del mes tercero. Siván para los judíos. Día de la batalla y defensa de los judíos. 13 y 14 del mes duodécimo. Adar para los judíos. Días de descanso y celebración de Purim. Día 14 en las provincias y día 15 en Susa. En la luna llena del día 15 del mes duodécimo. Adar para los judíos. Todo el proceso desde que se emitió el decreto de Amán hasta que celebraron no ser destruidos llevó un tiempo de un poco más de 11 meses aproximadamente. El 15 de Adar coincidió con la luna llena, lo que confirma su relación con el calendario lunar. Como observamos, se utilizaban los nombres Nisán en vez de mes primero, originalmente Aviv, Siván en vez de mes tercero, Adar en vez de mes duodécimo. Esto confirma que después del exilio en Babilonia, los judíos adoptaron los nombres babilónicos de los meses, en lugar de referirse a ellos como mes primero, mes segundo, mes tercero, etc., como lo hacía la Torá. Diferencias clave entre el calendario babilónico y el bíblico. Aunque los judíos seguían contando los meses por la luna, los nombres originales fueron reemplazados por nombres babilónicos. Esto prueba que su calendario ya estaba influenciado por la cultura babilónica, aunque todavía era lunar, y se confirma aún más que no conocían en Babilonia de sábado romano alguno. En la época de Esther, siglo V antes de Yeshua, Roma no tenía un sábado ni una semana de 7 días. El día de Saturno, sábado romano, apareció mucho después, en la era helenística y romana. El calendario persa, en la época de Esther, no tenía relación con la semana de 7 días del calendario israelita, ni con el sábado posterior de Roma. El calendario bíblico seguía ciclos lunares naturales. Desde el Sinaí, los babilonios crearon los nombres de los meses y los judíos los adoptaron. El sábado romano no existía en esta época de Esther. El Shabbat bíblico estaba basado en ciclos lunares, no en semanas como el sábado romano, que a veces eran 7, 8 o 9 días. El calendario bíblico había sido influenciado por Babilonia, pero los judíos en Susa no guardaban el sábado romano, ni tenían un ciclo semanal fijo, como el actual calendario gregoriano. Esto demuestra que el Shabbat original no puede ser el sábado romano, porque los judíos en Persia ni siquiera lo conocían en esa época. Esto deja en evidencia que el calendario romano juliano y el gregoriano actual han sido alterados y que el calendario lunar bíblico fue reemplazado por sistemas humanos. Días de mercado en Roma. La conexión del sábado con el mercado romano. Los nundinale eran los días de mercado, en el antiguo calendario romano, que formaban una especie de fin de semana, que incluía el descanso del trabajo para los patricios. Estos días volvían cada día noveno. El ciclo de Nundina estaba relacionado con el número 9 y estaba asociado con la diosa Nundina. Los judíos en Susa seguían usando los meses babilónicos. En el libro de Esther, los meses se mencionan con nombres babilónicos. Aquí es donde se ve la influencia babilónica, en los nombres de los meses. Esther 3:7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Esther 3:12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey
en el mes primero de Nisán, el día 13 del mismo, y fue escrito, conforme a todo lo que mandó Amán. Esther 3:13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes décimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Esther 8:9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Esther 8:10. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos. 12. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Esther 9:1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. Esther 9:15. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también, el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres. Pero no tocaron sus bienes. Los de Susa pelearon 2 días, 13 y 14, y descansaron el 15. Por eso celebran el 15 del mes duodécimo. Los de las provincias del rey pelearon solo el 13, y descansaron el 14. Por eso celebran el 14 del mes duodécimo. Los de las aldeas sin muros hicieron lo mismo que las provincias. Por eso solo celebran el 14 del mes duodécimo. ¿Por qué los judíos, en las provincias del rey y en las ciudades sin muros, celebraban Purim en un día diferente? Este detalle es interesante, porque en la tradición rabínica, las ciudades amuralladas como Jerusalén celebran Purim el 15 de Adar, mientras que el resto lo celebra el 14. Conclusión. El mes duodécimo es un mes de prueba y transformación. En ambos eventos vemos purificación previa a la redención, preparación para recibir la presencia o la salvación de Eloa, un cambio de estado, de peligro a victoria, Purim, de transitoriedad a estabilidad, Mishkan. El mensaje espiritual es claro. Antes de la redención viene la prueba, y después de la prueba, por el arrepentimiento, viene la gloria de Eloa. El silencio de Eloa frente a la dispersión. En tiempos de Esther, el templo en Jerusalén había sido destruido. La Shejiná del Eterno estaba silenciosa, no quitada, y muchos eligieron permanecer en Susa, desobedeciendo el mandato de regresar a Jerusalén. Por eso el libro no menciona el nombre de Eloa. Su presencia estaba oculta, reflejando la distancia de un pueblo que vivía cómodamente en dispersión. Eloa los protegió y salvó, mostrando que no abandona a su pueblo, sino que espera su arrepentimiento, y les advierte con misericordia, aun cuando solo ayunan por sí mismos. Por eso la frase famosa de Esther, que no pidió ayuda de Eloa, sino que se lamenta, sí perezco que perezca. El nombre hebreo de la reina era Hadassah, que significa mirto, un árbol asociado en la escritura, con restauración y bendición. Sin embargo, dentro del relato persa se la conoce como Esther. Este nombre Esther suena directamente relacionado con la raíz hebrea satar, que significa ocultar. De allí viene la expresión Hester Panim, que describe el ocultamiento del rostro de Eloa. Deuteronomio 31:17. Así, aunque el libro no menciona explícitamente el nombre de Eloa, el propio nombre Esther funciona como un código literario del ocultamiento. Eloa no aparece de forma visible, pero su mano dirige toda la historia. Esto cambia la comprensión del libro. No es ausencia de Eloa,
sino presencia oculta actuando detrás de los acontecimientos. Relación de Hester Panim con la actualidad. Mucha gente en la actualidad se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite todo esto? Dios no existe. Preguntan y hay muchas respuestas. Demasiados líderes y argumentos. Pues solo piden literalidad de un texto que lo diga. Jamás lo van a encontrar. La respuesta está en toda la Torá, como única verdad absoluta. Y si observamos este libro, todo se basa en la teshuva, arrepentimiento, tikkun, rectificación, pero desean gracia, paraíso, cielo, vida eterna, sin sacrificios, sin obediencia. Como dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. O como dijo Esther, pero llevado a estas generaciones, si perecemos que perezcamos. ¿Qué calendario usaban los discípulos y el Mashiach? El texto del Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, no menciona los nombres babilónicos de los meses judíos. En su lugar se habla de días del mes. Por ejemplo, el día 14 del mes primero, fiestas o Moadim, Pascua, Pesaj o Pentecostés, Shavuot, días de la semana, el primer día, el sexto día, el séptimo día. Ningún evangelio ni carta apostólica nunca mencionaron. Nisan, Sivan, Tamuz, ni Av. Eso es una señal muy clara de que el calendario babilónico no regía la vida de Yeshua ni de sus discípulos fieles, y mucho menos el calendario de los invasores romanos. Yeshua y los emisarios no usaron ni transmitieron el calendario babilónico, ni sus nombres. Los que hoy siguen repitiendo esos nombres lo hacen por tradición rabínica, no por fidelidad a la Torá, ni al testimonio de los verdaderos discípulos del Mashiach. Porque esos nombres no vienen de la Torá, sino del exilio. Durante los 40 años en el desierto, ¿cuál era la única señal visible para marcar los tiempos? Si el Mashiach dijo que no vino a abolir la Torá ni los profetas, es evidente que los tiempos establecidos tampoco fueron abolidos. Entonces, ¿por cuál calendario se guiaban los discípulos en el primer siglo? El calendario de Enoc quedó cancelado por Eloa. Libro de los Jubileos, Festividad de las Semanas. Capítulo 6, verso 18. Toda esta festividad se venía celebrando en los cielos, desde el día de la creación hasta los días de Noaj, durante 26 jubileos. 1300 años y 5 septenarios, 35 años, y Noaj y sus hijos la guardaron por 7 jubileos y un septenario, 350 años y 7 años, cuando murió Noaj. Sus hijos la violaron hasta los días de Abraham y comían sangre. Verso 19. Pero Abraham la guardó, al igual que Isaac y Jacob, y sus hijos hasta tus días, en los cuales la descuidaron los hijos de Israel, hasta que se la renové en este monte, Sinaí. Leyes sobre los jubileos, Pesaj y el Shabbat, libro de los Yobelim Jubileos. Capítulo 49, verso 22. Tú, Moshe, ordena a los hijos de Israel que guarden la norma de Pascua. Pesaj, Éxodo 12:6. Como te fue ordenado, señales ese día, la festividad de los ácimos. Matzot, panes sin levadura, cada año para que coman los ácimos durante 7 días, del día 15 al día 21, de Aviv. Éxodo 12, versos 15 al 21. Capítulo 50, verso 1. Después de esta ley, te di a conocer los Shabbatot, en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo 16:1. El primer Shabbat que celebró Israel luego de salir de Egipto. Fue, en el mes segundo, el día 21, en luna cuarto menguante. Éxodo 16:30. En el desierto de Dovka, Números 33, 12,
durante la cuarta semana para Shavuot. Verso 2. También te indiqué, en el monte Sinaí, los Shabbatot de la tierra, y asimismo los años de jubileo. Verso 3. También la tierra tendrá sus Shabbatot, cuando moréis en ella, y conocerá el año de jubileo. No se puede utilizar un calendario extranjero, y menos pagano, para identificar esta fecha tan importante. Por eso hay tantos debates, que si el viernes, que si el miércoles, que si el domingo, y muchísimo menos que Mashiach Yeshua resucitó en un Shabbat. ¿Cómo puede haber un Shabbat el día 15 y en algunas interpretaciones, 2 Shabbat en la mitad de la fiesta de Matzot, los días 15 y 17 de Aviv, cuando en realidad los 2 Shabbat son al comienzo el día 14 y al final el día 21? Éxodo 16:30. En este mes 12 se encuentra completa toda la obra relacionada con el Mishkan en el desierto. En este mes 12 es la liberación del pueblo judío en Susa por intermedio de Esther. Diferencias clave entre el calendario babilónico, el del Hillel y el bíblico. Los discípulos y el Mashiach seguían la ley de Moshe. Entonces usaban el calendario del Sinaí. Este mes 12 es el último mes del calendario del Sinaí, año 5995. Shalom. Que la luz del templo eterno resplandezca sobre todos nosotros y nos mantenga firmes en la verdad, hoy y siempre, mientras avanzamos hacia el mes primero del año 5996 del calendario del Sinaí.